únicamente sobre ellas. 8. Exigimos el cese del hostigamiento y amenazas de las trabajadoras de la taquilla del Metro de la Ciudad de México, ya que en su demanda de mejoras de condiciones laborales han sufrido este tipo de acosos. Se solicitan medidas cautelares de resguardo, protección, reparación y además una disculpa pública por parte del titular del sindicato oficialista de la SCT, Fernández Piña Arevalo. Del sindicato del Metro, Fernández Piña Arevalo. 9. Exigimos la revisión del concurso mercantil al cual fue sometida la Compañía Mexicana de Aviación, donde la negligencia y la corrupción del Estado provocó la desaparición de fuentes de trabajo sin procesos que garanticen los derechos de las y los trabajadores. 10. Exigimos al Gobierno de la Ciudad de México el respeto al centro de capacitación y el monumento a las costureras caídas que fueron concedidos a las costureras y costureros después del temblor de 1985, así como la entrega de las escrituras de estos dos espacios. 11. Exigimos el respeto de los derechos humanos de las mujeres en situación de migración, el cese de la violencia en su contra, especialmente la perpetrada por agentes del Estado, integrantes del Instituto Nacional de Migración, policías de todos los niveles y autoridades encargadas de brindar justicia. Se denuncia que en nuestro país las mujeres y las niñas migrantes son constantemente violentadas de las formas más crueles y degradantes y sin tener posibilidad de acceder a la justicia. 12. En relación con la violación de los derechos de la comunidad LGBTI, exigimos implementar programas educativos a nivel escolar básico y superior para erradicar la homofobia, generar un sistema de registro de crímenes de odio a nivel nacional, modificar la legislación pertinente para tipificar los crímenes de odio motivados por homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia y misoginia, estableciendo sanciones, capacitar y sensibilizar al personal encargado de la administración y la impartición de justicia, así como el personal penitenciario en materia de derechos humanos y diversidad sexual y de género. Modificar la ley del Seguro Social, la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la ley del ISSSTE, la ley del Trabajo, la ley general de salud en favor del reconocimiento de la personalidad jurídica de matrimonios formados por personas del mismo género. Hay que garantizar la accesibilidad de las personas LGBTI privadas de la libertad en centros de reclusión en el Distrito Federal a los servicios médicos. En el caso de las mujeres transexuales, exigimos que los asesinatos en su contra sean reconocidos como feminicidios por razones de género. 13. El Estado mexicano debe implementar las recomendaciones que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de México propone en el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de México referente a reconocer los derechos laborales y las obligaciones patronales de quienes laboran en el trabajo doméstico, la maquila a domicilio y el trabajo sexual para darles certeza y seguridad jurídica al comercio sexual y disminuir la precariedad en la que actualmente se lleva a cabo. El Estado mexicano debe homologar las disposiciones que contiene la sentencia de juicio de amparo 2012-2013 emitida por el Poder Judicial de la Federación, donde se obligó al gobierno del Distrito Federal a reconocer a las trabajadoras sexuales como trabajadoras no asalariadas. Derogación de las disposiciones legales de los códigos civiles, a través de las cuales las trabajadoras sexuales pierden la patria potestad, y modificación de reglamentos internos del DIF, homologando las disposiciones en materia de patria potestad del amparo directo en revisión 2159-2012, cuyo dictamen fue presentado por la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Que la PGR y Procuradurías Estatales y del GDF cuenten con protocolos facultativos para hacer la distinción entre trabajadoras sexuales y víctimas de trata. Que municipios, estados y federación den certeza y seguridad jurídica a las personas que trabajan en el sexo, garantizando su acceso a los beneficios y responsabilidad que señala el derecho laboral mexicano. Derogación de las disposiciones legales de leyes estatales de salud, reglamentos municipales y bandos de policía y buen gobierno. Modificación de la norma oficial mexicana para la prevención y control del SIDA para que incluya la prohibición expresa de hacer pruebas obligatorias a personas dedicadas al trabajo sexual. Políticas de Estado que garanticen seguridad y respeto a la vida de trabajadores sexuales y trabajadores sexuales transgénero, así como castigo a los responsables materiales e intelectuales de dichos crímenes de odio, pero también castigo a las autoridades que permitieron que esas ejecuciones extrajudiciales pudieran realizarse con toda impunidad. Emisión de visas de tránsito a migrantes que atraviesan el territorio nacional para llegar a los Estados Unidos. Muchas mujeres migrantes fueron obligadas a ofrecer servicios sexuales para poder pagar el derecho de piso. Y por último, en este punto, reforma la Ley Federal del Trabajo, donde se incluye un capítulo sobre los derechos laborales y las obligaciones patronales de quienes contagian relaciones patronales con trabajadoras sexuales. Bueno, para respetar el tiempo, nos saltamos un par de resolutivos, pero están en el documento que
queremos cerrar diciendo que el conjunto de casos presentados durante esos 3 años constituyen actos de terrorismo de Estado, entendiendo por tal una política del Estado planificada y ejecutada con la finalidad de combatir por medios ilegales las luchas sociales, paralizar o destruir a la oposición política o ideológica y o aniquilar a la oposición armada y o con la finalidad de justificar la suspensión de las garantías constitucionales, el establecimiento de estados de excepción y la violación de los derechos humanos. Muchos de los crímenes constatados pueden ser calificados como crímenes contra la humanidad en los términos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ratificado por México, puesto que puede entenderse que han sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Es el caso de los asesinatos, las masacres, las encarcelaciones arbitrarias, la tortura, las violaciones o la desaparición forzada de personas. Y finalmente, exhortamos muy respetuosamente al Tribunal Permanente de los Pueblos revisar los planteamientos y las metodologías de sus mecanismos de acompañamiento y visibilización para que los adecue a una verdadera comprensión del fenómeno civilizatorio e incluya el enfoque de género en todos los niveles de sus actuaciones. A lo largo de 3 años de trabajo, el eje de violencia de género atravesó problemas de comprensión y coordinación generados, entre otros, por el desconocimiento del planteamiento de género. Muchas gracias.